dónde empezamos? ¿La tutela o vamos a empezar por la denuncia, la fiscalía? Pero Gabriel Vicioso, ¿cuál fue la acción que usted interpuso ante la fiscalía en contra de algunos diputados de la Asamblea de Fortaleza? Muy buenos días. Contra la mesa directiva y contra algunos miembros de la comisión accidental de la Asamblea Departamental se iniciaron dos acciones, se presentaron dos acciones. Una acción constitucional, que es la acción de tutela, y dos, una acción penal. El origen de estas acciones se remonta a la irregularidad, ilegalidad en el convenio, en la suscripción del convenio. La ley 1904, en su artículo 5, establece que solo en el acto de convocatoria la mesa directiva de la Asamblea escogerá a la institución educativa que va a llevar a cabo el examen y toda la prueba de conocimiento y el acompañamiento en el proceso de convocatoria. Y se le faculta a la mesa directiva para que suscriba a su vez los contratos o convenios a que haya lugar. Sin embargo, la presidenta de ese entonces, el 31 de octubre del 2019, a motu propio, sin estar autorizada por la mesa directiva ni por la plenaria, y obviamente, como les dije, por la ley tampoco, suscribe un convenio con la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, para llevar a cabo esta prueba de conocimiento y este acompañamiento en el proceso. Ese hecho de por sí ya deja por todo lo demás viciado todo el proceso. ¿Por qué? Porque está asumiéndose una competencia que no está autorizada por la ley. Nace viciado ese proceso. Posteriormente, la comisión accidental, que se conforma para efectos de estudiar las hojas de vida, de calificar las hojas de vida, tabular los resultados y luego conformar la terna, está conformada por 8 miembros de la Duma, y de esa comisión accidental solamente sesionaron y decidieron 4 miembros, contrario a lo que dice la Constitución en su artículo 145 y 146, contrario a lo que dice la ley y contrario a lo que dicen los reglamentos en materia de quórum, que hay quórum decisorio y quórum deliberatorio, y hay mayorías simples, mayorías absolutas y mayorías calificadas. Entonces, yo no me había dado cuenta de todo ese trasegar, y por eso no lo hice en su momento, porque solo cuando interpongo el recurso ante la mesa directiva de la conformación de la terna, pero lo hago porque me notifican de la sesión, de la acta de sesión, y veo que solamente son 4. Entonces, es una irregularidad. Interpongo el recurso ante la mesa directiva diciéndoles a ellos que es un acto ilegal, es un acto que no existe. Y me responden que ese acto está autorizado por la mesa directiva mediante la resolución 027 del 2020, que autoriza a la comisión accidental para que sesione por consenso, ya dejan por lado las mayorías que establece la Constitución, la ley y el reglamento, y establecen el sistema de consenso. Allí, sin ser un experto jurista, veo claramente que estamos en presencia de un prevaricato y estamos en presencia de un concierto para delinquir, y me mueve a iniciar la denuncia penal porque no se admite, así no haya pasado yo la etapa del concurso por cualquier circunstancia, no es admisible en un Estado social de derecho que ocurran cosas de esas, sobre todo proviniendo de una corporación de carácter democrático, donde debe prevalecer la democracia. Entonces, ¿el juego democrático en qué consistía? La mitad más 1 de los 8 son 5. Para decidir, para deliberar son 3, porque eran las 3/4 partes. Pero en este caso, para tomar decisiones
válidas y que nazcan a la vida jurídica eran 5. Como eso no ocurrió, dije que estamos en presencia de un prevaricato, tanto los de la comisión accidental como de la mesa directiva. La comisión accidental porque es quien hace, actúa, evalúa todas las hojas de vida y tabula y le informa a la mesa directiva, sí señor, esto está bien hecho, y se lo comunica a los que aspiramos. Entonces, tanto el uno como el otro, autor y coautor, o todos en su calidad de coautor. Disculpe, en ese caso los que no asistieron a la sesión accidental de la comisión accidental también habrían incurrido. No, aquí estamos en prevaricato por acción. O sea, por acción. actuaron, los que actuaron de esa forma son los que considero que están en ese delito. Doctor, ¿y concierto para delinquir? Allá voy. ¿Qué? Entonces, hasta ese momento no tenía claro solamente un prevaricato. Pero entonces, ¿dónde está el concierto? El concierto requiere unos ingredientes especiales, una permanencia. Están desde el comienzo de año, cuando se instala la asamblea, sesionando de esa manera irregular. La comisión accidental con 4 y la mesa directiva avalándolo. Y allá hay una función, es que usted expide, evalúa, mira las hojas de vida, ustedes 4, y yo expido el acto administrativo. Es decir, se pusieron de acuerdo, concertaron en que cuál labor hacían ustedes y cuál labor hacíamos nosotros para expedir finalmente el acto administrativo. Tanto la permanencia como la separación de las funciones, allí es que se habla, considero, eso lo definirá la fiscalía, el juez, perdón, considero que está en presencia de un concierto. Es decir, se concertaron para cometer ese hecho irregular. A ver, doctor, yo no soy abogada, pero yo digo, si en este caso ustedes aquí en la Contraloría y la elección del Contralor ha tenido un impasse, ¿por qué el distrito no, teniendo en cuenta que prácticamente fue peor? El Contralor, según tengo entendido, fue funcionario también del distrito y allá no se ha formado pues estos impases, y es la hora que yo creo que en el país es el único sector, el Magdalena, que no hay Contralor aún, y usted pues hizo parte, ¿no? Y participó como aspirante. ¿No se deja como una duda en esta nueva tutela para los amarios magdalenenses? No solamente de Santa Marta, no solamente de Magdalena. En Casanare, de casualidad, hoy o ayer debió salir el fallo definitivo, pero también ocurrió lo mismo. En Pereira ocurrió lo mismo. En Bogotá, el Consejo Distrital de Bogotá revocó todo el proceso de elección de Contralor y de personero por las mismas irregularidades que hoy estoy denunciando. ¿Y en el distrito? No sabría decirte porque realmente yo no participé en esa convocatoria. No, pero usted como un abogado prestigioso y sabiendo de las leyes. No, pero no sé qué pasó en el distrito, o sea, entrar a opinar de algo que no sé qué ocurrió al interior. Si tú me dices que un funcionario era parte pues sí, del gobierno y trabajó en la administración pasada. Allí tendrían que demandar la elección porque hay una inhabilidad, ¿verdad? Por parte de eso. Pero ya ese es un proceso de nulidad electoral o nulidad de restablecimiento del derecho. Ahí lo elige el nacionante a su criterio. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque en el caso mío, la tutela, ¿por qué le estoy diciendo al juez? Mire, señor juez, estos son actos preparatorios o de trámite en el cual no puedo accionar todavía al aparato judicial porque no es demandable esos actos. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? El juez constitucional. ¿Y qué se le está diciendo? Ni siquiera que, como en el caso de Bogotá, que hagan todo nuevo. Aquí se le está diciendo, oiga, rehágalo desde el momento en que ustedes empezaron a violar el debido proceso. Háganlo de manera transparente. La resolución 728 de la Contraloría General, que fue la que reglamentó todo este último proceso, establece los principios de transparencia, equidad, igualdad, legalidad. Entonces, aquí el principio de legalidad se está violando totalmente. Entonces, se le está pidiendo al juez, como no le han hecho caso a uno, se le está diciendo al juez constitucional, señor juez,
por favor, dígale a estos funcionarios que hagan las cosas nuevamente y ajustarlo a derecho. Doctor, pero Quede quien quede. en el recurso de reposición que usted presenta contra la mesa directiva no afirma el texto del recurso, me refiero a eso, que contra el mismo acto cabe también recurso de apelación. Sí, y me dicen con toda la razón, porque efectivamente tienen Es toda la porque razón, sacuda la tutela. que esos actos administrativos no admiten apelación, solo reposición. Es más, esos actos ni siquiera admiten reposición. Pero la resolución 728 de la Contraloría le dio, en aras de garantizar un debido proceso, la oportunidad a los participantes, a nosotros los participantes, que a cada uno de los pasos que se fueran dando fueran susceptibles de reponer. Entonces, había una calificación de la debida reposición, había evaluación de los antecedentes, reposición. Cada uno de los actos admite reposición, pero estos actos de trámite preparatorio no admiten recurso alguno. Sin embargo, aquí se le ha permitido eso, y eso es algo que hay que reconocerlo. No por capricho de la mesa directiva, sino porque la ley, la resolución 728 así lo ordenó. Fue la que salió ahí mismito, ahí. Así es. Doctor Gabriel, esta es la sexta tutela que se presenta contra el proceso de elección de Contralor Departamental. Usted reconoce que presenta la denuncia de estos hechos tardíamente, porque hasta este momento se entera, pero lo que curiosamente nos extraña es que cuando el señor Fidel Castro instauró también una acción de tutela, usted sí estaba de acuerdo con la mesa directiva, pero ahora, cuando usted es retirado de esa lista de elegibles, usted interpone una tutela y también acciones penales. ¿No estaría incurriendo usted en una temeridad con esta tutela y estas afirmaciones? La acción de tutela que interpuso, el primero, por cierto, fue el señor Fidel Castro. Él argumentó que no le habían indicado a la dirección que para donde iba a hacerse el examen, que él era de Plato y no sabía no indicó la convocatoria en la dirección donde se hacía el examen, solamente decía seminario, ¿cómo es? San Juan Nepomuceno, algo así. Claustro San Juan Nepomuceno. Entonces él dice que él no sabía dónde quedaba y por esa razón no llegó allá. Yo hice parte refutándolo, porque es que cuando uno acciona el aparato judicial no lo puede hacer por nimiedades. Entonces, ¿cómo es posible que un aspirante a Contralor Departamental, primero que no conozca la ciudad, segundo que trabaja aquí, no conozca los sitios, tercero, hoy en día los medios electrónicos permiten, papá Google se mete y te dice dónde es? Cuarto, a mí me pasó, porque yo no sabía dónde quedaba el claustro San Juan Nepomuceno, y yo pregunté, yo dije, ¿dónde queda? Y alguien me dijo, no, esto es aquí en la parte de atrás de la gobernación, y me dijo, claro, pero con tiempo, y no en la mañana donde se indica que a las 8 de la mañana, cuando ya se iba a hacer el examen, era cuando iba a enterarse de la dirección. Entonces, por esa razón, como un tercero vinculado, me opuse a esas pretensiones tontas, porque es que no se justifica que alguien diga que no llegó a hacer el examen porque no sabía la dirección. Esos fueron sus argumentos y la declararon improcedente. Pero aquí estamos hablando de violación al debido proceso por falta de quórum para decidir, y porque eso violenta la estructura del debido proceso administrativo. De frente a eso, ahí sí tenía yo que actuar. Doctor Vicioso, si usted fuera uno de los ternados y se hubiera dado cuenta de todas estas irregularidades una vez se diera a conocer la terna, también hubiese Obviamente accionado. también lo haría, sin duda alguna. Es que aquí hay que aclarar algo. De pronto no es que yo me beneficie o me perjudique en este sentido. Yo observé, tal como lo preguntaron ahorita, observé, y de hecho en algunos casos, la calificación mía, yo tengo 26 años de servicio, de experiencia, frente a otros que tienen 10 o 12, que le pusieron 15, y a mí me pusieron 4. Tengo 12 años de experiencia de docencia, y otros apenas tienen 2, y le pusieron el máximo. Y yo no entré a criticar eso. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque no consideré valioso.
porque en ese momento lo dejé pasar, pero es que Es decir, ¿usted cuando... fue mal calificado? Claro, claro, en esa óptica. Entonces, pero cuando es que hacen una violación, o sea, el principio de legalidad que rige este proceso, que debe regir este proceso y todo, se le tuerce el pescuezo. Allí, en ese momento, hay que decir, oiga, por favor, esto no es así, hay que retrotraerlo. Hay que retrotraerlo. Supongamos que se retrotrae el proceso y se vuelve a iniciar. Para apuntalar esa parte, además, ¿en qué momento observo yo esa calificación? En la penúltima, que es la que le interpongo el recurso de reposición, porque sacan las calificaciones y observo, porque lo desmenuzaron, no lo habían hecho, lo desmenuzaron, y es cuando observo qué calificación, qué ponderación hicieron a cada uno. Pero no ataqué ese punto, ataqué fue el punto de la ilegalidad de la decisión, pensando yo que con base en eso iban a corregir y a convocar los 8 miembros o los 5 miembros que se necesitan para entonces sí posteriormente atacar lo de la calificación. De prosperar sus acciones, anularse este proceso e iniciarse un nuevo concurso, ¿usted se vuelve a presentar? Es posible, claro que sí, todas las veces que sea necesario. Porque hay que, fíjense, algo que hay que dejar muy claro aquí, porque lo escuché en uno de los debates de la Asamblea. Son intereses personales, son intereses profesionales. Hay un interés muy particular en que uno va ascendiendo en su carrera profesional y como tal desea ir ocupando cargos de prestancia, desea seguir colaborándole a la sociedad y hacerlo en franca lid, ¿verdad? Entonces, la idea es que todas las veces que se presente un concurso en el que yo crea que pueda calificar, en el que crea y pueda contribuir a la sociedad o a una entidad o una corporación, ahí estaré presentando mi hoja de vida para que sea analizada. En el debate también se mencionó que usted aparentemente había hecho lobby para que fuera tenido en cuenta su nombre ahí en la... Sí, eso escuché ayer en el Facebook Live, porque hice seguimiento de las intervenciones que se dieron y observé eso y yo digo, bueno, primero, si lo hubiese hecho, pues es un derecho que uno tiene, ¿no? Porque es obvio que a cada una de las personas que están allí en la corporación, que de pronto no me conocen, tengo que decirle, mire, yo soy fulano de tal, tengo esta hoja de vida, por favor analízalo, están estas opciones, eso es un derecho válido. Pero realmente yo no lo hice porque solo hasta que se conformaron la terna era cuando realmente podía yo intentar a pedir los votos. Mientras tanto era algo infructuoso, ¿verdad? Entonces, es como un dislate por parte de la persona que lo dijo ya en la asamblea, decir que yo estaba buscando votos cuando si aún no sabía si iba a quedar en la terna o no, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que en esos inicios empezara yo a pedir votos cuando no tenía la expectativa que hoy tiene el alternado. Hoy el alternado debe, como es normal y sin que se entienda mal, deben empezar a buscar los votos para que simpaticen. Además, ellos tienen una oportunidad de una entrevista que le van a hacer para tales efectos. Pero independientemente de eso, se hace necesario que las personas se conozcan cara a cara con cada uno de los que le van a votar. Doctor, pero una cosa muy diferente es que lo conozcan cara a cara, que se presenten como es. Otra cosa es hacer proselitismo en un cargo que se supone que es de libre apegos personales y políticos. Una de las personas de las que usted hoy menciona asegura que usted estuvo en la casa o en la oficina de su esposo porque ya sentía el favoritismo de las 6 personas que hacen parte de la minoría, necesitaba uno más para que fuera respaldado y fuera asunto hacia esa terna. ¿Qué tiene que decir al respecto? No, yo repito, si no tenía hasta ese momento la posibilidad de quedar en la terna, es muy difícil que yo empezara a buscar el voto de alguien, el favor de alguien para que me apoyara, ¿verdad? Porque era como estar tirando piedras al vacío. 1. 2. No es proselitismo político, porque eso es otra cosa. Aquí sencillamente lo que debe buscar cada candidato es mostrar su hoja de vida, que es otra cosa diferente. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Gabriel Vicioso?
¿verdad? ¿Por qué quiero que me apoye? ¿Por qué necesito llegar allá a la Contraloría? Que no es lo mismo la intervención que se hace en la Asamblea, que es una cuestión muy genérica, a que la persona que no me conozca diga, pero yo ¿por qué voy a votar por él? ¿Quién es él? Hombre, yo soy esto, mira, yo soy esta persona. Enterarlo de manera particular. Eso no se le dice. Pero no basta Pero no que se dice ve la hoja de bien, vida. éticamente pues Sí, no es viable, por porque supuesto. si, perdóneme, porque si usted va y le pide, por ejemplo, el favor al esposo de una diputada que le favorezca a usted con un voto más, y así ya van 7 contra 6, porque esto es ante la opinión pública y ante mí como periodista y como ama de casa, como Samaria, veo esto, que esto es un ring aquí, dame y yo te doy. Entonces yo veo que si usted, discúlpeme, supuestamente va a pedir un voto al esposo de una diputada, teniendo en cuenta que por el voto que usted le pide van 7-6 y usted lógicamente tiene el favoritismo, y él dice no, y según entiendo hay hasta cámaras y grabaciones donde usted hace eso, ¿no es faltando un poco a la ética? No. Pregunto. Primero porque no fue así. Eso no es cierto. Eso no fue cierto. Yo conozco a esa persona, quizás pudo hacer eso, y ahí no se tocó ese tema. Se tocaron otras cosas totalmente diferentes. Y si hay grabación, que pues para eso se darán cuenta que no existe absolutamente de mi parte un favor en ese sentido, ¿verdad? Lo otro, pedir, y soy reiterativo en eso, pedir un favor a alguien. Primero, si es el esposo de alguna diputada. Y segundo, pedir el favor antes de, ¿qué sentido tendría? ¿Verdad? No le encuentro sentido a eso, por cuanto yo todavía en ese momento no tenía, hoy, incluyendo lo de la terna, ya pueden hacerlo, ¿verdad? Pero los que estaban allá en ese momento no tenían, ¿verdad? Porque están sujetos a unas reglas de juego. Sobre esa base sería muy desfasado de mi parte, ir a pedir el apoyo o el voto. Yo te iba a decir, pero ¿cómo sabes tú que va a quedar la terna? ¿Cómo voy a votar por ti? Sería la respuesta lógica, ¿no? Doctor Vicioso, usted mencionaba su trayectoria, su hoja de vida, cuando se hablaba de la calificación, y hablaba de 15 años de experiencia en 26 años. Ok, ¿de esos cuántos transcurrieron en la Procuraduría Provincial? 5 meses. 5 meses, ok. Basta googlear su nombre para encontrar artículos de prensa que dan cuenta de un escándalo por presuntas extorsiones a alcaldes del departamento del Magdalena. ¿En qué quedaron esas investigaciones? Eso es bueno aclararlo, porque tengo entendido ayer, por lo que escuché, que era un tema que sacaron a relucir, ¿verdad? Esos son cargos generalmente que son susceptibles de esas situaciones. Un alcalde de Salamina que no investigaba yo, fue sujeto por parte de otras personas de unas exigencias económicas y a nombre mío. Entonces el alcalde pone de presente la denuncia porque según yo lo iba a suspender, ¿no? Pero resulta que jamás tuve investigación contra ese señor, o tenía otras investigaciones pero apenas estaban en indagación preliminar, ¿verdad? Eso no avanzó de la indagación preliminar por cuanto el tipo grabó, el alcalde logró grabar, y se escucha perfectamente que las personas que le estaban exigiendo la plata hablaban de un proceso en el que él no tenía nada que ver, sino que era un alcalde anterior. Entonces, cuando a mí me hacen la pregunta, yo digo, pero es que este señor no tiene nada que ver en ese proceso, era el alcalde anterior. Entonces, automáticamente pues queda plenamente establecido que no tenía nada que ver. Pero en la Procuraduría, tanto provincial como regional, tienen una particularidad. Los procuradores no manejan los procesos. Quienes manejan los procesos son los operadores que están allá asignados, ¿no? Entonces, a uno cuando le llevan el expediente y uno revisa si lo firma, si sigue adelante o si no. Ese caso ocurre muy a menudo. Es decir, los procuradores no forman parte de la instrucción de la investigación disciplinaria. Comisionan a los operadores. Y ellos son los que adelantan las pruebas y van y practican. Y cuando ya está listo, es que
presentan lo que es. Permítame que le interpele, pero el Contralor tiene que coordinar y dirigir investigaciones fiscales. Sí, claro. Fiscales más no disciplinarios. Correcto, sí, estamos en dos ámbitos, pero digo entonces, como una persona que presenta experiencia en asuntos disciplinarios, investigación disciplinaria, pero que no se involucra en la estructura misma de la investigación, en la sustanciación de la investigación disciplinaria, puede llegar a hacer investigación en lo fiscal. ¿No son dos modelos investigativos distintos? La ventaja es que yo tengo de experiencia como fiscal. Yo tengo 8 años como fiscal, fui juez, fui empleado judicial. Entonces, esa investigación penal. Penal. Okay. Entonces, como el abogado es integral, porque nosotros los abogados debemos ser integrales, esa experiencia como tal, investigativa, y más la disciplinaria y más la experiencia como litigante, lo lleva a uno a tener un bagaje que le permite en un momento determinado desempeñar un cargo como el de Contralor Departamental, para eso precisamente. Profesor Vicioso, y frente a las afirmaciones de que hay un entramado que se dedica a la tutela, frente a eso, ¿cuál es su posición? Mire, es algo que llama la atención y es desagradable, y es bueno, a través de ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, es importante dejar sentado que los jueces de la República son honestos, no son jueces corruptos, no son jueces ni los magistrados, yo no puedo decirlo, nadie puede decirlo, no debemos decirlo, porque forma parte de nuestra institucionalidad. Entonces, si alguien de otra rama del poder público ataca a otro del poder público, está atacando la institucionalidad, y eso no se puede permitir. No medimos las consecuencias. Entonces, cuando un funcionario de allá empieza a decir, es que estos jueces son corruptos, estos jueces son sinvergüenza, se están prestando a esto y a aquello, lanza a las personas ignorantes en el tema un mal mensaje que deja, inclusive a quien lo lanza, un sinsabor. No habla bien de eso. Nosotros tenemos que respetar la institucionalidad. Los jueces son probos, serios, honestos, y la funcionaria a la que le correspondió la tutela es una funcionaria que no tiene tachadura ninguna. Es más, en algún momento cuando yo fui fiscal y me di cuenta del soporte y de la calidad, porque tuvimos varios encuentros en ese sentido, de discusiones jurídicas, y a duras penas nos saludábamos. Nunca más volví a saber de su existencia. Después supe que estuvo de juez, de fiscal, en fin. Pero tengo las mejores referencias de ella, como de todos los jueces. Entonces, cuando fallan a favor, aplaudimos, porque efectivamente la última tutela que fallaron en contra de los accionantes, salió un tuit donde decía, aplaudo la acción de los jueces que no se están prestando a esta sinvergüenza de tal. Pero frente a algo que temen, porque esto no es un invento, aquí son pruebas documentales que hay que dicen que están violando el debido proceso. Entonces, frente a eso, entonces le dice al juez, ojo, que te voy a denunciar como me fallen en contra. Eso es un mal mensaje, y a eso no nos podemos prestar. Entonces, esa doble moral sería tanto como si yo pusiera en tela de juicio, por ejemplo, que en el tribunal hay una persona familiar de uno de los ternados, y yo fuera a decir que esa funcionaria va a interceder. Es una mujer correcta, honesta, que yo sé que no se va a prestar para eso, pero alguien puede hacerlo. Eso no le hace un beneficio ni a la institución ni a nosotros, de los que participamos allí. Porque cuando llegue esa persona, va a llegar cuestionada, porque entonces va a decir, pero él llegó por el favor del uno, va a llegar por el favor del otro. Entonces, eso creo yo que hay que quitarlo de encima. Doctor, ¿ya se notificó la denuncia penal a los afectados? No, apenas. ¿Y por qué trascendió a la prensa? Eso sí sería una buena pregunta saber. ¿Pero no fue por conducto suyo? No. Porque parecería, hablando del tema de las percepciones que puede haber en la opinión pública, que esto también hubiera sido un tema de generar un golpe de opinión en contra de los que dirigen el proceso de elección. Es posible, pero realmente a mí me llamó la atención, pero como ya vi que estaba en los medios y ayer me pidieron que hablara sobre esos temas, pues me preguntaron de qué era, por qué era la denuncia penal que se había instaurado. Entonces yo accedí válidamente a decir sobre qué puntos era que habían presentado la denuncia, lo que me motivó a eso.
Pero tengo entendido que unos diputados sí lanzaron que ya venía la sexta tutela a unos medios de comunicación. Eso me dijo. Y eso es cierto, a unos medios que no están presentes aquí, pero sí fue un diputado y lanzó esa expresión. No se preocupen que ya en horas de la mañana terminada la sesión, ya viene la sexta. Así me dijeron eso. Así es. Doctor Así Vicioso, es. Es que de pronto, Entonces, es que mire, los 42 participantes debieron presentar tutela. ¿Sabe por qué? Porque es el único mecanismo que tenemos y los nosotros. de la terna, ¿qué Por eso. deber tienen o qué derechos tienen bueno, ellos? pero Porque no, me yo imagino no- que ellos también tienen un derecho de apelar y decir, nosotros ganamos. A ver, ellos, la terna, como es un acto administrativo, preparatorio, de trámite, pues no tienen nada, es una expectativa que tienen, ¿verdad? Que puede darse o no puede darse. Sí, Eso- claro. Y la jurisprudencia sobre eso ha dicho, ellos no tienen eso. Pero cuando yo me refiero a que los 42 o 52, no sé cuántos fueron los que se presentaron, debieron haber iniciado un tutelatón, como lo han anunciado algunos, era precisamente por eso, para dejar sentado un precedente de que las cosas deben hacerse bien. Es que uno no puede... Pero eso no sería abuso del derecho y abuso de la acción de tutela. No, el abuso del derecho se da en caso contrario. Cuando yo tengo el derecho de escoger y sobre texto de una posición dominante como lo es la comisión accidental y la mesa directiva y empiezo a hacer las cosas contrario a derecho. No, me refería a abuso del Entonces, mecanismo de tutela. No, aquí lo que le estoy diciendo, el mensaje que estaría lanzando, y es lo que trato de decirle a ustedes, es un reclamo de los que estuvimos participando en ese proceso, de que no estábamos inconformes con la forma como se llevó ese proceso. doctor, pero usted hace un momento estaba hablando de que uno no puede llegar con preconceptos de las personas. Al iniciar una tutelatón, como usted lo acaba de decir, sería mandarle un mensaje a la opinión pública de que el órgano que va a hacer una elección tan importante es corrupto. Y además es institucionalidad también. ¿Es institucionalidad? Claro, y es que vean, buena pregunta, porque es que fíjense, con esto lo que estoy protegiendo es la institucionalidad, porque es que aquí, cuando salga elegido, quien quiera que sea, saldrá elegido con críticas y con cuestionamientos, y eso no se puede permitir. Yo no salí electo, no importa, pero el que salga electo, que lo haga dentro del proceso, dentro de los principios de transparencia, de legalidad y de equidad. Y si eso no lo están haciendo las personas encargadas por ello, pues hay que cuestionarlo. Se le hizo de manera escrita y dijeron, no por esto, por aquello. Entonces acudimos a los jueces para que nos den la razón, para que obliguen a ellos a esa situación. Doctor, me queda Eso no es un mal mensaje, es un mal mensaje que quedaba para ellos, decirle, oiga, usted obró mal, rehaga la actuación y hágala en derecho, porque se equivocó, digamos que de buena fe. Y si los jueces no le dan la razón, doctor Ah, Vicioso. no, yo apelaré y si no me da la razón, pues sigo adelante. Me tocará, si acaso, cosa que de pronto, que lo veo muy lejano, iniciar una acción de nulidad de restablecimiento. Pero entonces me queda el sinsabor. El que eligieron, lo eligieron pasándose por delante todo el debido proceso, violándose todo el debido proceso, violando todas las garantías procesales y constitucionales. Entonces, la institucionalidad, ¿cómo queda? ¿Cuestionada por quién? Por nosotros los que aspiramos a ello. Entonces, si lo que se busca es precisamente eso, proteger la institucionalidad, pues hagamos uso de los mecanismos que la ley permite para ello. Doctor, usted hace un momento hablaba de que no tendría sentido usted ir a pedir favores de voto a ciertas personas si aún todavía no se había dado el proceso de la terna ni estaba pronto a suceder. Pero ante lo que usted acaba de decir hace un instante, donde ponía de manifiesto su experticia en la rama, ¿no lo haría usted de sí, no ante la opinión pública, sino propio, sentirse más opcionado para llegar a la Contraloría Departamental y por ende ya desde antes hacer una campaña y pedirle a cada persona o a cada miembro o a cada persona cercana a los diputados que le regalaran el voto en dado el caso se diera lo que usted interiormente estaba pensando? Que no, por eso he sido repetitivo. Es decir, si no estoy opcionado
No, pero no es Por eso. no es el proceso, sino cuando usted acaba de decir que tendría 26 años de servicio en la Ajá. rama pública,